Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con calma. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en un video más. Y el día de hoy estoy muy contento de tener invitado a un compañero de la universidad, al cual saludo con mucho gusto. Y antes que nada, preguntarte cómo te encuentras el día de hoy, Manuel. Me encuentro bastante bien, muchas gracias por la invitación y pues a ver qué se da, ¿no? Perfecto, no, al contrario, muchas gracias a ti por haber aceptado la entrevista y haber estado acá con nosotros, darte la vuelta. Y pues a Ujú. mí me gustaría que nos platicaras un poco de ti y de tu carrera. Bueno, pues de mí, yo, bueno, para no hacer la historia tan larga, mi proceso de educación pues fue bastante eh, diferente, bueno, ya en la educación universitaria, porque lo que es secundaria y bachillerato estuve en una secundaria técnica y un bachillerato tecnológico. Cuando yo ingresé a a la universidad, pues tomé la decisión de estudiar historia en el 2019. Y pues sí, fue un cambio repentino Pues, para cambiar de lo que es la forma técnica a las ciencias humanas, ¿no? Entonces, pues sí, ahora yo me encuentro en el quinto semestre de, de mi licenciatura en historia y estoy ok. en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Dando inicio con la entrevista, me gustaría haciéndote la primera pregunta, claro, que nos definieras o que nos dijeras cómo defines tú a tu carrera o cómo se la defines a alguien que no sabe exactamente qué es la licenciatura. Pues, la verdad sí es complejo, definir de qué trata mi licenciatura, porque, pues, como lo son todas las ciencias humanas, pues, son complejas, ¿no? Es bastante difícil, y sobre todo generalizar de qué trata una licenciatura. Pero en general, pues, nosotros tratamos de ver cómo es el comportamiento individual en el ser humano a través de los procesos y cambios que ha tenido a lo largo de su historia. Nosotros nos centramos más en lo que va a ser la historia desde lo que es la escritura. No vemos cuestiones más arqueológicas en esta cuestión, simplemente nos basamos en la forma en la que se va a dar a conocer cómo es que el ser humano piensa a través del lenguaje y la escritura. Ese es el comienzo de la historia, ¿no? Para nosotros. Dependiendo de eso, vamos a Claro, ver cómo es que se contemplan las diferentes cuestiones sociales, las cuestiones políticas, económicas, humanas, psicológicas, puede ser, de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, sí, es una licenciatura que pues ofrece esta cuestión de reflexionar, de analizar, de la crítica hacia el individuo a lo largo de su historia y que nos permite conocer más de nuestra realidad social, conocer más de nosotros y sobre todo entender lo importante que es la historia para el ser humano. ¿Por qué? Porque aprendemos de ella. Entonces, esto sería más o menos como yo la defino. ok. Me parece que es una definición bastante correcta, muy nutrida y sobre todo porque hablas desde el aspecto desde el objeto de estudio, desde el aspecto testimonial y sobre todo, como tú lo dices, analizando comportamientos individuales y de esta manera entender como que los procesos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces me parece que llegas a un punto de inflexión o de reflexión muy interesante y es una definición bastante clara y bastante acertada. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras si influyeron o cómo fue ese proceso de decidir estudiar historia. Bueno, pues mira, estamos en México, entonces muchas cuestiones favorecieron a mi formación cultural. Yo, la verdad, yo no quería estudiar historia, yo Ok, pensaba estudiar música, pero pues por azares del destino ya tuve que estudiarla. En este caso, el proceso en el que yo tuve que estar para tener la visión de adentrarme a la licenciatura fue por parte de, digamos que un proceso de la prepa, ¿no? De que todos querían estudiar ingenierías y pues yo dije, pues es que nos preparan solamente para el mundo comercial, ¿no? Para el mundo consumista, para el mundo, pues, del capital. Entonces, ya cuando uno tiene estas cuestiones más humanas de que solamente genera cantidad en vez de generar algo humano,
pues se te viene a la mente, pues, ¿qué quiero estudiar de verdad o cuál sería mi proceso para formarme, no solamente intelectualmente, sino algo que me guste, algo que me interese? Y pues yo en ese tiempo pues no tenía esta visión. En la prepa yo estaba en una banda sinfónica y lo más probable es que yo me adentrara a la música. Ya estaba preparado para hacer la ficha, bueno, para sacarla. Por última instancia pues ya no pude porque tenía que hacer audición y pues ya tampoco ya no pude ir a la audición. En este caso saqué la otra ficha que era la de historia y ahí fue cuando pues sí tuve ese proceso Sí, para entrar, ¿no? Y pues yo, como venía de esta educación tecnológica, no sabía nada de lo que eran las humanidades, de lo que de verdad se veía en la carrera. Y cuando llegué al primer semestre de bueno, sí, cuando terminé o cuando lo empecé también, me di cuenta de bastantes cosas que yo era muy ignorante, desde el aspecto social hasta lo económico, desde lo político hasta lo cultural y fue expandiendo más mis capacidades para entender un poco más sobre qué es lo que vivimos ahorita, qué es lo que ha pasado para que el ser humano esté en constante cambio y cuáles son las formas en las que podemos aportar a la sociedad. Aunque el gobierno, aunque el poder lo tenga, pues ya sabes, obviamente lo rige, ¿no? El poder al Estado, pero pues los humanistas podemos hacer algo, ¿no? Algo más allá de solamente memorizar fechas o eso, como muchos nos dicen. Y esto no solamente aplica conmigo a la historia, sino aplica a todas las humanidades, lo que es literatura, lo que es la educación, lo que es la claro. filosofía, lo que es la antropología, lo que es la arqueología y todas las ciencias humanas son las que comprendemos estas cuestiones. Sí, totalmente de acuerdo. Que interesante lo que comentas porque pues creo que sí es un factor o es un proceso muy distinto, es un cambio importante el hecho de pasar a la universidad preparatoria y bueno, lo comento de esta manera. Tristemente lo que mencionas en el aspecto de la música creo que es algo que sucede muchas de las veces, creo que muchas personas se pueden sentir identificadas contigo y es algo que muchas de las veces muchos te permite por lo mismo de intentar buscar algo económicamente estable o mal llamado económicamente estable porque ninguna garantiza esa certeza. Sin embargo, pues sucedió y qué bueno que te entraste en la historia porque te permite conocer un poco más respecto a la situación actual, al contexto que actúa en nuestra sociedad de con día. Entonces, qué bueno que trataste de encontrarle esa variante y sobre todo que la estás aplicando dentro de tu carrera, pues me parece bastante bueno. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuáles consideras tú que son las características o cualidades que una persona que decide estudiar historia deba de tener y no necesariamente que las tenga que, o bueno, se pueden aprender durante la carrera. Bueno, sí, voy a ser muy sincero en todas estas cuestiones. Cuando uno entra a la carrera, uno piensa Claro. que va a haber fechas, que va a haber personajes y va a haber, pues, cómo es la Segunda Guerra Mundial o cómo es que Pancho Villa tenía, pues, muchas novias o bla, bla, bla. Pero no, pues, la carrera en sí trata más allá de solamente la vida de los personajes y los procesos, sino que trata de ver el lado humano de cómo es que acontecieron todos estos hechos. Y para ser sincero, la carrera en sí no es de tanta demanda como las humanidades en sí, porque Okay. muchos prefieren obviamente conseguir un trabajo estable en estos años, ¿no? Y pues lo obtienen según ellos en unas ingenierías o Claro. en otras carreras que pueda ayudarles más, ¿no? Entonces, en este caso, pues el perfil de ingreso es demasiado básico, o sea, no te piden gran cosa, pueden entrar hasta, en mi generación entraron todos, o sea, pues sí, estamos abiertos a todos los que puedan entrar, pero ya lo que sigue es el proceso de filtro, ¿no? Que es el primer semestre. Los primeros semestres son los de filtro, donde tú de verdad vas a ver si te gusta la carrera o si estás basándote para que tú puedas permanecer en la carrera, porque muchos que entran se salen, ¿no? Un ejemplo, en mi generación entramos 30, ¿sí? En mi generación. De esos 30 Okay. solamente quedamos 12, se me hace. Entonces el proceso de filtro sí es complejo, porque principalmente
Si no te gusta la carrera, si te parece aburrida, obviamente te va a salir. Es algo muy, muy consecutivo que pasa en los alumnos que piensan esto, ¿no? Yo, de hecho, yo pensé salirme en primer semestre y, bueno, después en segundo ya reflexioné todo y dije, no, pues obviamente me gusta, me voy a quedar porque estoy aprendiendo mucho más de lo que yo pude aprender en otra carrera. Y pues sí, el proceso de filtro Ok. es muy complicado porque uno nunca sabe a cuántos les puede interesar realmente la historia, porque muchos tienen esta idea vaga de lo que es la historia realmente. Y pues los profes te ayudan a ver si de verdad te gusta, ya sea por las lecturas que te encargan, ya sea por las actividades que tú tienes que hacer, y sobre todo porque tú te tienes que abrir más allá de solamente estar encerrado. Como somos muy pocos, tenemos que hablar, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer crítica a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, el proceso de filtro es bastante complejo al principio, pero ya una vez que te adentras más y piensas, si quiero estudiar esto y si me favorece, pues es obvio que vas a pertenecer, que te vas a, sí, pues vas a permitir adentrarte más y permanecer en la carrera. Me parece bien importante lo que comentas porque se hace muy, muy puntual lo que dices respecto al hecho de que, pues sí hay un filtro como tal dentro de la carrera, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien dijiste, pues, la mayoría de las veces se comenta sobre que la carrera es aburrida, que no te gusta, etcétera. Y pues eso, si tú como estudiante entras a estudiar algo opinando de esa manera, pues difícilmente pues, continuarás la carrera, ¿no? Es de que, pues, es una consecuencia, ¿no? Al final del día, de abandonar la carrera, pues sucede, me imagino que bastantes veces, como lo podemos dar ahora por el ejemplo de tu generación, todos los que han desertado, entonces es importante en cuenta eso, ¿no? La posibilidad de entender que pues no es una carrera, como tú dices, como respecto a las ingenierías o algo más, sino que va un poquito más en el trasfondo histórico, del aspecto de comprender ciertos comportamientos sociales y hace cuenta que pues esto en consecuencia con una ingeniería pues no se podría ver, ¿no? Entonces muy interesante lo que comentas. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuáles son los mitos que rodean a la carrera de historia y no sé qué nos puedas comentar de esto. Bueno, pues los mitos hay bastantes. Muchos piensan pues, que la historia simplemente es ver eso, ¿no? Fechas, acontecimientos, o sea, los procesos. Y todos tienen esta idea, ¿no? Que, pues es que ustedes solamente estudian esto, no estudian otra cosa más que los simples hechos o los personajes. Otra cosa Bueno, es de que nosotros aportamos muy poco a la sociedad en sí. Y no es cierto, o sea, los humanistas estamos callados por algo, no tanto porque no queramos, simplemente porque el gobierno nos limita a los académicos y obviamente a los alumnos a hacer diferentes cuestiones sociales. Pero pues esto ya es más complejo, ¿no? O sea, nosotros no podemos actuar si el poder lo tiene, pues, ya claro. sabes, el control absoluto. Pero sí, son bastantes mitos que hay de nuestra carrera, sobre todo cuando uno ingresa, que se generan estas cuestiones y ya cuando uno la estudia ya se da cuenta de que no es cierto. Pero sí, son cosas que a veces molestan, pero pues que son realidad, ¿no? Son la realidad que muchos tienen sobre nuestra carrera. Y son aspectos que se marcan porque nunca han estudiado historia de verdad. O sea, yo digo la historia de verdad que suena muy vago, pero es la historia académica como se debe estudiar. Simplemente tienen esa cuestión de la historia por lo que es la Sí, educación totalmente de acuerdo. básica y la media superior. Entonces sí, pues serían esos mitos los que a veces son los divagantes de la Ok. carrera, ¿no? Sí, se me hace bien, bueno, se me hace bastante cierto lo que comentas porque sí es como que muy, desde fuera, por supuesto, se ve como que muy reducido, al menos en el campo laboral Ujú. o Sí, el sí. campo de aplicación. Sí es como que muy, te lo digo desde fuera, se ve como que muy reducido, ¿no? Entonces, como tú lo acabas de decir, pues se piensa que nada más estudian fechas y nombres, y al menos también en el aspecto de profesional, lo que aporta lo que acabas de decir, también tiene mucha coherencia con lo que sucede. Sin embargo, pues creo que son aplicables, ¿no? Y se pueden ir aplicando, para la redundancia,
nuevos patrones que permitan que esto sea más diverso o que incluso sea una publicidad mayor o más recta de lo que se da o de lo que en verdad se ve. Te decía, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartas cuál es tu opinión respecto a la evolución de tu carrera con relación al COVID, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, cómo visualizas que tu carrera o tu campo de aplicación se adaptará en un futuro inmediato. Bueno, conforme a lo que hemos vivido por esta cuestión del COVID, pues sí ha influido mucho, bueno, bastante en la forma en la que estudiamos. Normalmente nosotros tenemos que ir a archivos, a veces, dependiendo de lo que tengamos que investigar, a la biblioteca, a los museos, a diferentes instituciones para poder Claro. realizar investigaciones, ¿no? En este caso, la pandemia nos ha limitado bastantes cosas, nos ha limitado a congresos, nos ha limitado, obviamente, idas a lugares históricos que nos permitan la investigación y sobre todo, pues, la reflexión histórica y cultural, ¿no? En este caso, la forma en la que estamos tratando de solucionar esto es con las herramientas que nos proporciona el Internet, ¿no? Que nos proporciona la tecnología, conforme lo que van a ser aplicaciones para el manejo y uso de datos, aplicaciones para lo que es la geografía, aplicaciones para lo que van a ser los museos virtuales y pues diferentes funciones que maneja ahora, que podemos manejar ahora para que a veces o para que las clases no sean tan complejas, ¿no? Ya que pues obviamente una licenciatura como la de nosotros Claro. tenemos que salir, ¿no? Tenemos que salir y tenemos que identificar ciertos aspectos que no nos dejan, que obviamente en la pandemia pues no nos dejan, ¿no? Y pues sí, creo que eso sería todo por el momento, aunque ya las herramientas que nosotros manejamos pues ya son implementadas a lo que va a ser lo virtual. Ok, fíjate que en ese aspecto me parece bien interesante que haya habido esa adaptación, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ustedes, o materia prima como tal, son en muchas de las veces archivos, publicaciones históricas, digo, demás estudios que son teóricos y que de cierta manera se pueden llevar a cabo en virtualidad. Posiblemente no sea la misma experiencia, pero al final cuando permite perseguir la información más precisa o lo que de verdad tienes que buscar. Entonces, en ese aspecto me parece que tu carrera se ha adaptado bastante bien y que, por supuesto, has tenido la posibilidad de continuar de una manera un poco más normal, a diferencia de otras carreras o de otras áreas de estudio que sí requieren un poquito más de este, pues, trabajo presencial, ya sea porque trabajas con datos o trabajas analizando fenómenos, entonces bastante interesante. Y para finalizar, me gustaría que nos dieras algún consejo, alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas adquirido en el transcurso de tu carrera y que no necesariamente sea para alumnos de historia, sino para cualquier estudiante que esté estudiando una carrera, que sea algo que en su momento tú hayas querido saber. Sí, pues para esto de lo que es para adentrarse a lo que es la historia, pues uno tiene que tener, pues principalmente tiene que tener esta visión de cómo es de verdad la historia, ¿no? Obviamente esto no te lo enseñan en la primaria ni en la secundaria, ni mucho menos en la prepa, pero se va desarrollando conforme creces. Es importante tener en cuenta también que como personas o una sociedad que es muy limitada a las cuestiones culturales, aunque nuestro país es inmenso en todo esto, es multicultural, pues no se sabe. Entonces tiene que ser más empático a lo que uno tiene o lo que uno trata en su región, dependiendo de dónde viene. En este caso yo no sabía nada de estas cuestiones. Y pues sí, en primer semestre sí fue notorio todo esto. Y el cambio también se marca en los semestres de principiante a los intermedios, ¿no? Cambia tu forma de ver el mundo, cambia tu forma de ver la realidad que pasa. Te cuestionas cualquier cosa, este, te cuestionas hasta por qué hablamos, por qué juzgamos, todo eso, ¿no? Entonces sí, para alguien que quiere ingresar o alguien que le interese esto, pues es importante adentrarse un poco más, aunque ya sé que obviamente la educación media superior o la básica no lo vas a encontrar, pero adentrarse más con las personas que sí saben, ¿no?
que sí saben de estos temas. Los humanistas, como prioridad ahora, ya tenemos también la cuestión de darle esto a la sociedad, porque la sociedad no sabe, no nos conoce, no nos conoce del todo. Y pues es obvio porque ahora lo que más está viviendo México ahorita es el progreso tecnológico, el progreso industrial, el progreso económico, ¿no? Y a los humanistas nos deja obviamente de lado porque, pues, según ellos, no, según obviamente el poder, no portamos de gran manera a lo que es la sociedad. En este caso, si uno quisiera apoyar más a esto que son las humanidades y sobre todo la historia, pues simplemente es pues dejar de cuestionar las humanidades, dejar de cuestionar obviamente la carrera, porque yo lo sé, yo lo comprendo, no muchos sabemos de qué trata y no muchos entendemos a tal grado qué significa estudiar humanidades. Y simplemente para que alguien ingrese o esto, pues solamente dos cosas. Uno es tener toda la actitud, toda la confianza de que obviamente esta carrera no te va a generar, no te va a hacer rico, pero sí te va a dejar grandes conocimientos, te va a dejar grandes reflexiones con lo que has vivido y vas a ver el proceso de ti conforme a lo que vayas pasando. Obviamente yo sí tengo un proceso bastante amplio de lo que estaba, de la comparación de la prepa a la universidad, pues sí, sí veo el cambio. Y pues sería todo en esto que es para adentrarse más. Perfecto. Creo que es un consejo muy valioso, la verdad. Parece que es bastante apropiado, sobre todo teniendo en cuenta lo que estudias. Me parece que es muy acertado el hecho de que seas abierto a todo lo que se pueda aprender, que te juntes de las personas que saben, que de verdad eso a final de cuentas suma y nutre mucho a quienes se dedican estudiando X carrera. Si te juntas con las personas que saben o a final de cuentas te vas a volver parte de ellas y vas a aprender más de ellas. Entonces, eso también es importante señalarlo. El hecho de estudiar una carrera de centrar con toda la actitud, de tener en cuenta de que se puede aportar muchísimo estudiando lo que sea. Sin embargo, pues es más que nada, como lo mencionaste en un principio, es una cuestión de actitud. Finalmente, para despedir la entrevista, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, Emanuel. Muchas gracias por haberte aceptado dar la vuelta acá. Muchas gracias a ti y pues igualmente para lo que sea o cualquier otra cuestión, pues aquí estoy. Perfecto, muchas gracias también a las personas que vieron este video de hoy. Recuerden que este tipo de contenido es de su utilidad o la manera de apoyar el proyecto siguiéndonos en redes sociales, suscribiéndose al canal de YouTube, y compartiendo con las personas que pudieran llegar a necesitarlo. En razón de eso, entonces, nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Inicio.